Hola, soy Rodrigo Palacios y estas lecturas corresponden a la sesión número 11. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula Caída y la buena noticia. Las tres ideas principales son que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas, que el pecado está presente en la historia del hombre y que tras la caída el hombre no fue abandonado por Dios. Un resumen del texto es el siguiente. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza y del mal moral. Para encontrar el origen del mal, debemos de fijar la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. El misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. El pecado está presente en la historia del hombre. Para intentar comprender lo que es el pecado, precisamos reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Detrás de su elección desobediente se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Este fue el primer pecado del hombre. Después, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar que a Dios, y por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda al mundo. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. La Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. El segundo texto es del Evangelio de San Marcos y se titula Capítulo 8. Las tres ideas principales del texto son que Jesús toma los 7 panes, dice la acción de gracias y los reparte, que los fariseos le piden un signo del cielo y Jesús se indigna y se va. Y por último, que el que pierda la vida por Jesús y por el Evangelio, al final la salvará. Un resumen del texto es el siguiente. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. A lo cual sus discípulos replicaron: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Ante esto, Jesús les preguntó por cuántos panes tienen, a lo que ellos respondieron que 7. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Hizo lo mismo con unos peces que tenían. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Posteriormente se montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta.
Ahí se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. A cambio, Jesús indignado los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. A los discípulos se les olvidó tomar pan y discutían porque no tenían más que un pan en la barca. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? Y les recordó las veces que recogieron cestos de sobras de las veces que repartió pan. Después, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías, y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios, le dijo. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará, pues de nada sirve ganar el mundo entero y perder el alma. Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Esto fue todo, muchas gracias y hasta luego.